Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. 2, 1, grabando. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Qué bueno de nuevo estar en sintonía para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Es martillo que quebranta la roca. Es una luminaria a nuestros pasos para orientarnos en el camino. Es miel dulce para el corazón que sana aún los huesos. Así que es importante meditar en la palabra de Dios. Este es un tiempo donde meditamos en la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de que Dios responde a tu clamor. Sí, querido hermano, sí, querida hermana y amigo o amiga que nos escucha. Dios responde el clamor de aquellos que claman, ¿verdad? Con una voz intensa, profunda, en una necesidad quizás que nadie más puede resolver sino Dios. Dios tiene la última palabra. Jeremías 33, versículo 3, un hermoso versículo de la palabra, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Así que un clamor es más que una oración simple. Un clamor es más que un diálogo, ¿verdad? Con el Señor. Lo que se llama clamar significa emitir con una voz poderosa, proferir con vigor y esfuerzo cuando hay una gran necesidad. Muchas veces hasta gritar, ¿verdad? Así lo dice el diccionario. El clamor es una voz o un grito que se profiere con vigor y esfuerzo. Pero también en muchas ocasiones un clamor no necesariamente puede ser un grito, un clamor puede hacerse en silencio, pero es algo tan intenso, tan profundo, una necesidad, una angustia, un problema que podamos tener, pues gemimos, ¿verdad? Gemimos en nuestro corazón, gemimos con nuestro espíritu y el Espíritu Santo toma ese gemir, como dice, Él gime por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda en nuestras debilidades, en esos clamores que podemos tener delante de Él. Qué importante es el clamar. Yo creo que como nunca necesitamos venir delante de la presencia de Dios. Este es un año de clamor. Un año donde Dios quiere que tú y yo, su pueblo, se reúna no solo a orar, sino a clamar, a pedir, a gemir, ¿verdad? En una voz, en un grito, con vigor, con esfuerzo, como una mujer cuando está de parto. Una mujer hace un esfuerzo en ese empuje. Así debe ser nuestro clamor. Nuestro clamor debe ser con ese empuje para sacar a la luz lo que Dios tiene para este tiempo, para tu vida, ¿verdad? Para tu vida personal, pero también para la vida colectiva de la iglesia y para este mundo que está necesitado de que una iglesia se ponga en pie, no solo en oración, sino en clamor por los hijos, en clamor por la familia, en clamor por las naciones, en clamor, ¿verdad? Por las necesidades. Necesitamos venir como iglesia en un clamor. Quiero enseñarles algo en este día acerca del clamor. Miren, vengan conmigo por favor a Mateo 20, del 29 al 34. Hay una historia preciosa de un encuentro de Jesús con dos ciegos. Jesús había salido de Jericó, ¿verdad? Con una multitud siguiéndole, como siempre, grandes multitudes le seguían, buscando los milagros, buscando esa palabra que les confortara, que les animara, que les levantara. Salió Jesús de Jericó con una encomienda nueva, porque siempre estaba, ¿verdad?, en esa misión que el Padre le había declarado y que él había aceptado gustosamente. Así que en Mateo 20, del 29 al 34, encontramos el encuentro de Jesús nada más y nada menos que con dos ciegos. Nada más y nada menos que con dos ciegos. Vengan conmigo, por favor. Dice así en Mateo 20, del 29 en adelante: al salir ellos de Jericó, Jesús y sus discípulos, le seguía una gran multitud.
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, posiblemente ellos habían oído hablar de Jesús, ¿verdad? De las maravillas, de los milagros que hacía, de las palabras que confortaban, animaban, liberaban, sanaban, hacían cosas portentosas y sobrenaturales. Así que ellos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Qué lindo cuando Jesús pasa. Porque cuando Jesús pasa, usted debe aprender a clamar. Cuando Jesús pasa, no lo deje ir. Cuando Jesús pasa por su vida o por su casa o alguien le habla de Jesús, por favor deténgase por un momento, porque algo grande y poderoso puede ocurrir en su vida, en su familia, en su casa, en su nación, a los suyos. Así que muy importante, cuando Jesús pasa es porque algo grande viene. Y Jesús estaba pasando y ellos no perdieron la oportunidad. Y dice la palabra, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamaron con esa voz, con ese grito que se profiere con vigor y esfuerzo, como una mujer que está de parto, como una mujer que necesita, ¿verdad?, una ayuda urgente para dar a luz lo que está guardado dentro de ella. Un clamor porque hay una gran necesidad. Un clamor porque nadie puede ayudarte como Jesús. Un clamor porque se hace desde lo profundo del corazón. Eso es algo intenso, algo que no es como una oración común donde dialogamos con el Señor o quizás damos gracias o quizás intercedemos por necesidades específicas. No, un clamor es más. Un clamor es cuando hay una necesidad intensa, cuando quizás estemos atravesando un sufrimiento muy grande, ¿verdad? Un momento de necesidad crucial, un momento donde estamos en los límites de nuestra vida. Un clamor cuando hay una necesidad urgente de que nuestras naciones sean liberadas. Un clamor de un pueblo o de una vida cuando quizás sus hijos están perdidos y una madre o un padre se paran en la brecha para pedir, para clamar como sacerdotes intercesores delante de la presencia del Señor. Un clamor cuando hay una iglesia que está en decadencia. Un clamor cuando vemos enfermos que quizás, ¿verdad?, no pueden tener solución ni siquiera a través de la medicina. Un clamor cuando vemos tantas necesidades a nuestro alrededor, tantos niños enfermos, tantas personas desoladas, tanta tristeza, tanta depresión, tanta mortandad espiritual aún dentro de las propias iglesias. Un clamor, la iglesia necesita un clamor y Dios quiere que la iglesia clame. Así que ellos clamaron porque tenían una necesidad urgente. Y dice la palabra que en ese clamor dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Su clamor no fue petulante ni arrogante, al contrario. ¿Qué petulancia o arrogancia puede haber en un corazón que está atravesando una situación como la de ceguera, donde no han podido ver el colorido de la vida, donde están en una oscuridad perenne, donde quizás, ¿verdad?, son muertos en vida, caminando y dependiendo de lo que los demás le puedan dar, porque estaban allí, ¿verdad?, sentados junto al camino, esperando que alguien hiciera algo por ellos. Interesante lo que ocurre en la escena, porque si seguimos leyendo en el versículo 31, mira lo que dice la escritura: y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos, escuchen bien, hermano, ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Poderoso lo que vemos aquí. Estos dos hombres en una gran necesidad, en un clamor intenso, están pidiendo misericordia al Señor Jesucristo, porque son ciegos y porque necesitan tener eso básico, ¿verdad?, importante, ese sentido natural tan importante para la vida y que solo Dios puede dar esa luz.
esa luz a los ojos. Ningún ser humano, ¿verdad? A no ser que sea movido por el Espíritu de Dios con un don de sanidad para traer esa virtud, y siempre procede de Dios. No procede del hombre, sino de Dios. Las virtudes, ¿verdad? De los dones, la carisma viene de Dios y no del hombre. Somos simples instrumentos o siervos de Dios que en un momento determinado Dios puede usarnos incluso para sanidades divinas, sanidades físicas o sanidades del alma. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente que estaba alrededor, no dice los discípulos, a lo mejor se unieron al grupo que decían, cállense, no dice la gente, es lo que dice la escritura, la gente, todas aquellas multitudes que le seguían, porque querían oír a Jesús y no querían oír el llanto y el clamor de los necesitados. Pero eso es precisamente la misión que tenemos en este mundo, hermanos. La misión que tenemos en este mundo es, ¿verdad?, llevar el evangelio precisamente a los necesitados, precisamente a los que tienen un clamor por necesidades, ¿verdad?, cruciales, momentos críticos, desafíos de la vida, problemas donde ya nadie les puede solucionar, solamente Dios. Así que la gente le dijo que se callaran la boca, ¿verdad? La gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más. ¿Cuántas cosas a veces no quieren silenciar tu clamor? ¿Cuántas veces no vienen para que te calles la boca? El mundo, las costumbres, la cultura, ¿verdad? La política, la religión misma, aún personas allegadas a ti quisieran que callaras ese clamor que hay en tu corazón. Pero no lo calles, por favor. Este es el tiempo de clamar. Este es el año del clamor. Este es el año de gritar como nunca, orar como nunca, interceder como nunca, clamar como nunca, porque necesitamos ver, ¿verdad?, un rompimiento. Necesitamos ver un avivamiento genuino sobre las naciones. El mundo se está desmoronando, el mundo está llorando, la gente está en necesidades, miren, ya límites, están en necesidades límites, están al punto de su mayor necesidad. Y este es el tiempo de que la iglesia se levante. Así que nadie puede silenciar tu clamor. Qué bueno que estos dos ciegos, cuando lo reprendieron para que se callasen, clamaron más alto todavía. Clamaron aún con más fuerza, porque no hay fuerza humana. Escuchen bien, cuando un pueblo clama, no hay fuerza humana, no hay fuerza humana que pueda detener el clamor de una nación de rodillas. Decía en cierta ocasión, ¿verdad?, acerca de cuando la Segunda Guerra Mundial, la época nazista, que le temían más allá en Inglaterra, declararon, Winston Churchill declaró que, y la reina de Inglaterra también, que le tenían más temor, ¿verdad?, a un pueblo de rodillas que a un ejército. Y así es, queridos hermanos, un pueblo de rodillas puede mucho, una nación de rodillas puede mucho. Una vida de rodillas o clamando en un clamor, y les digo, el clamor es diferente a la oración, recuerden eso. El clamor sale de un grito, el clamor sale de una voz que profiere con vigor y esfuerzo, o aun cuando lo haga en silencio, es intensa, es profunda, ¿verdad? Es poderosa, nadie la puede detener. Les dije en comparación, como una mujer de parto en los momentos de su alumbramiento. Qué tremendo. Así que muchos quieren silenciar tu clamor. Muchos tratan de paralizarnos para que no clamemos y vengamos a la presencia del Señor y podamos recibir liberación. Muchos van a tratar, muchas cosas van a tratar de impedirnos que lleguemos. Pero escuchen algo interesante que aprendemos de este encuentro de Jesús con estos dos ciegos. Estos dos ciegos, nada los limitó para seguir clamando, nada los limitó para seguir buscando, nada los limitó, porque este es un año que nada nos puede limitar para encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Este es un año de clamor
clamor, porque este es un año donde podemos ver la gloria de Dios, porque Dios quiere que fructifiquemos, que echemos fruto, que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, que la iglesia se le pueda ver el fruto, ¿verdad? Por eso es la poda, la limpieza de la iglesia en este tiempo, para que se le pueda ver el fruto. Pero tenemos que clamar como nunca por lo que más anhelamos, que la presencia de Dios se haga manifiesta en medio nuestro, que nuestras familias puedan venir al Señor, que nuestros vecinos puedan conocer de Cristo, que en medio de las dificultades, el lloro, el quejido, la gente pueda conocer que hay un Dios que da luz, que hay un Dios que trae verdad, liberación aún en medio de la agonía. Así que ellos fueron persistentes. La persistencia y la insistencia en el clamor es importante. Ellos fueron insistentes. El hecho de que no tengamos una respuesta inmediata a nuestras necesidades, queridos hermanos y amigos, el hecho de que no tengamos una respuesta inmediata no debe determinar, ¿verdad?, el continuar clamando. Tenemos que continuar clamando, tenemos que continuar clamando. A pesar de los obstáculos, ellos no se detuvieron. A pesar de las multitudes, ellos no se detuvieron. A pesar de que, ¿verdad?, los reprendieron, ellos no se detuvieron. ¿Verdad? No importa que nos reprendan, no importa que se burlen, no importa que nos digan, la iglesia tiene que clamar. Escuchen bien, no es una oración simple, es un clamor del corazón, es un clamor de la iglesia como nunca en este tiempo. Clamaron más basado en la misericordia del Señor. Escuchen esto, ellos no dijeron, Señor, hijo de David, sánanos porque verdad, mira todos los problemas que tenemos y mira. No, ten misericordia de nosotros. Se apoyaron en la misericordia de Dios, en la compasión y el amor que mueve el corazón de Dios para alcanzar al hombre. Se apoyaron en la misericordia que no tiene límite y que es nueva cada mañana. La misericordia de Dios que se extiende para todo ser humano. Todo aquel que en él cree puede ser salvo. Así que no hay limitaciones. El amor de Dios puede alcanzar a todos. El clamor que genera milagros y lo sobrenatural en nuestras vidas no está basado en la petulancia ni la soberbia del hombre, ni en una declaración positiva. Escuchen bien, ni en una declaración positiva. Yo declaro, yo establezco, yo decreto que así tiene que ser y no acepto respuesta diferente. Esa es la petulancia, la soberbia y la vanagloria del hombre, donde el yo está antecediendo, ¿verdad?, en todo tiempo, donde el yo está predominando y no es la misericordia de Dios, no es la voluntad, no es la soberanía, no es el poder de Dios. ¿Quién somos nosotros para con petulancia y soberbia acercarnos a Dios y decirle, yo establezco, yo declaro, yo decreto que así tiene que ser y no acepto absolutamente nada diferente, ¿verdad?, que no sea lo que yo digo, aun cuando sea basado aún en textos religiosos, escuchen, o textos de la Biblia, ¿verdad? Cuando el yo está presente delante, yo decreto, yo estipulo, yo establezco, yo digo, ¿verdad? Estamos poniendo, anteponiendo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Lo estamos anteponiendo con petulancia, con soberbia y con orgullo. Qué interesante que estos hombres no dijeron, Señor, yo, mira, soy digno, yo puedo, Señora. No, ellos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Si viniéramos más al Señor en un clamor, pero reconociendo la misericordia, la gracia, la soberanía, el poder de Dios, más de lo que nosotros podemos hacer, si viniéramos a la presencia de Dios en humildad y sinceridad de corazón, porque Dios ama lo humilde. Dios no ama los jactanciosos, la petulancia, la soberbia del hombre, que muchas veces quiere establecer, el declarar, el decretar, el poner, como si él tuviera, ¿verdad?, el poder para mover las cosas. No podemos hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita. No podemos mover una hoja de un árbol
si no Dios no la mueve. No podemos hacer que nuestros cabellos en nuestra cabeza permanezcan o caigan si Dios no lo permite. Así que la soberanía de Dios es importante que la reconozcamos, su poder, su autoridad. Él quiere usarnos, sí, Él quiere usarnos, sí, Él quiere usar a sus hijos en autoridad, pero siempre dependiendo de la misericordia y la gracia de Dios, no en la petulancia, en la soberbia, en el orgullo, en la prepotencia del hombre, como si el hombre tuviera o se adjudicara el poder que solo le pertenece a Dios. Hermanos, la humildad, la sinceridad de un corazón que depende siempre de su eterna misericordia. Oh Dios mío, cuánta arrogancia y vanagloria hay en el hombre que cree que Dios tiene que operar en su vida y su circunstancia basado en sus poderes espirituales, los poderes del hombre, ¿verdad? En su sabiduría, en su conocimiento, aun cuando sean religiosos o bíblicos, ¿ok? A Dios nunca lo moverá ni le impresionará la aparente fortaleza del hombre, sino su eterno. Todo está basado, ¿verdad? Lo que mueve a Dios es su eterno poder inconmovible, hermano. Y un corazón también quebrantado y humilde delante de él. ¡Qué tremendo! A Dios no lo mueve la prepotencia del hombre, ni la vanagloria, ni la propia justicia del hombre, porque la justicia del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia, lo dice la palabra. Así que lo que mueve a Dios, ¿verdad? Lo que a Dios no lo impresiona, la prepotencia, el yo digo, el yo establezco, el yo, y aún usando la misma palabra, no, porque el yo lo está anteponiendo. No es el hombre, hermano, no es acerca del hombre, es acerca de Dios. No es acerca de nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. No es acerca del poder que pudiera operar a través de nuestras vidas, que el Espíritu Santo quiere usarnos. Es acerca de Él, el que está en nosotros y fluye y vive y actúa a través de nosotros. Muy importante esto, hermano, porque últimamente algunos se quieren adjudicar algunos poderes que no le pertenecen. Tenemos la autoridad y el poder que solamente el Espíritu Santo a través de nosotros puede actuar, y en definitiva ese poder y esa autoridad pertenecen a Él, pertenecen a Él. Nosotros somos simples vasijas, simples instrumentos, vasijas que si nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Para servicio activo, para ayudar a aquellos necesitados, seremos vasijas útiles en sus manos, instrumentos de honra en las manos del Señor, donde Él con su poder, ¿verdad?, actuará a través de nuestras vidas. Pero nunca nos tomemos la prerrogativa, ¿verdad?, el poder, la autoridad, el dominio, la soberanía que solo pertenece a Dios. ¿Qué dice Isaías 64:6? Se los estaba mencionando. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos sucios, ¿verdad? O sea, si no es por su misericordia y su amor y su sangre derramada en la cruz para cubrirnos, estuviéramos perdidos, totalmente muertos en delitos y pecados. Gracias a Dios por su misericordia, la justicia de Cristo aplicada a nosotros, ¿verdad? Aplicada por amor sobre nosotros, por ese sacrificio perfecto en la cruz que Él hizo. Solamente así somos hallados justos. Somos justos por el sacrificio de Cristo, que no se nos olvide. No somos justos por nuestra propia justicia. No somos justos por las obras, ni los sacrificios, ni la inteligencia, ni las buenas cosas religiosas que podamos hacer. Aunque Dios quiere que hagamos buenas obras, pero esto no nos puede justificar delante de Dios, ni esto es un medio de salvación delante de Dios, para nada, absolutamente para nada. Es solamente el amor de Dios, Cristo, quien se puso en nuestro lugar y nos justificó, nos redimió, nos sacó absueltos. Por lo tanto, ahora estamos justificados, ¿verdad? Por el amor y la justicia que ha sido aplicada, su justicia ha sido aplicada sobre nosotros. Así que no está basado en nuestras obras,
en los poderes especiales que podamos tener, en la justicia nuestra, en los dones que son otorgados por él mismo, sino en la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 51, 16, 18? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, decía el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. No son los sacrificios, miren, no son los holocaustos, las ofrendas que podamos hacer, las buenas obras que traigamos, todo lo que pudiéramos traer a Dios, ¿verdad? Hecho por el hombre o que el hombre ha inventado. Nada de eso. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Ese no lo va a despreciar Dios. Así que cuando estos dos hombres clamaban, Señor, ten misericordia de nosotros, ellos no estaban clamando basados en sus justicias, basados en lo bueno que ellos eran, en lo mucho que ellos habían hecho, ni siquiera, ¿verdad? Basados en las buenas personas que pudieran haber sido. No, para nada, para nada. En definitiva, no hay justo ni siquiera uno. Él viene al quebrantado y humilde de corazón. Mira lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso. Dios mira al pobre y humilde de espíritu, aquel que le teme, aquel que cree en su palabra. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, no el hombre, él lo hizo, él es el creador, el gobernador, ¿verdad? De todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré, qué lindo el Eterno, el que hizo todo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, o sea, tiene reverencia, respeto, ¿verdad? A mi palabra. El que tiembla mi palabra, el que es pobre y humilde, el que me reconoce, el que me teme, ¿verdad? Dios lo va a tener en cuenta, lo va a mirar, va a tener de él misericordia. Dios no tiene, ¿verdad? Dice que al soberbio él lo vaca, al soberbio él lo vaca y al humilde él lo levanta. A los montañas altas él las va a hacer descender y a los llanos lo bajo él lo va a levantar. Ese es el amor de Dios y la manera en que Dios obra. No es como el mundo trabaja a la inversa, pero Dios no. Dios trabaja con los humildes, con los pobres de espíritu, con los que se reconocen que tienen una necesidad y claman a Dios en medio de esa necesidad. Y cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, que no podemos por nosotros mismos muchas veces lograr la mayoría de las cosas, o quizás todas, si no es por su poder y su gracia, vamos a entender la necesidad de un clamor, de clamar a Él, aún en los momentos límites de nuestra vida y en el punto de mayor necesidad. Así que la fe siempre estará apoyada en su palabra. Ellos, el pobre, ¿verdad? El humilde, temblará su palabra. La fe siempre estará apoyada en su palabra, creer a su palabra, y en esta nos movemos, en lo que Dios ha dicho, no en las capacidades humanas, no en la inteligencia humana, no en las fuerzas humanas, sino en su eterno poder, en su soberanía y en su misericordia. Dios mira a aquel que humildemente reconoce, reverencia y teme a su palabra. En otras palabras, aquel que le cree a Él. Así que es muy importante aquel que le teme a Él, aquel que le reverencia, aquel que reconoce su necesidad. Recordamos aquel pecador que llegó al templo y dijo, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. El fariseo de lejos, ¿verdad? Decía, yo tengo mucho, soy justo, yo diezmo, yo hago. Sin embargo, aquel vino
quebrantado en clamor delante de Dios: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. Por supuesto, el clamor genuino de un corazón humilde y una vida necesitada que gime ante Dios, reconociendo sus incapacidades y limitaciones y dependiendo de su poder sobrenatural, será escuchado. Moverá el corazón de Dios para actuar a nuestro favor. Recordamos a Ana cuando vino en clamor y Dios respondió, ¿verdad? Su oración, su clamor profundo en silencio por la esterilidad que había en ella, y Dios la escuchó. Mateo 20, 32 y 34 dice: deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús se detuvo. Deteniéndose Jesús, qué lindo, el clamor detiene a Jesús, el clamor tuyo detiene a Jesús, el clamor tuyo llama la atención de Jesús, el clamor tuyo hace que el Señor te escuche, que el Señor te preste atención. Los llamó y le dijo, ¿qué quieren que yo les haga? ¿Qué quieren? Bueno, aparentemente parecía obvio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eran ciegos, era obvio que esa era su necesidad. No, pero el verdadero clamor entraña, escuchen bien, un reconocimiento específico de nuestra parte, de nuestra condición, sea cual sea, y de nuestra verdadera necesidad. Porque muchas veces podemos clamar, pero por razones equivocadas. ¿Qué quiere que les haga? ¿Qué quiere que yo les haga a ustedes? Por supuesto, Jesús sabía que su mayor necesidad era su ceguera espiritual y su ceguera física también. Sin embargo, dejó que ellos le dijeran, ¿verdad? Señor, que sean abiertos nuestros ojos, reconociendo específicamente su condición, ¿verdad? Y su verdadera necesidad, confesándola. Así que el Señor siempre llega al punto de nuestra mayor necesidad. Seamos específicos, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que seamos específicos en ese clamor. Sea específico, querido hermano, hermana y amigo que me escucha. Jesús fue movido a compasión, a misericordia. Dice la palabra que él fue movido. Mira qué interesante. Dice entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión, que es la misericordia, ¿verdad? Del Señor, el amor suyo extendido, le tocó a ellos y enseguida recibieron la vista. Qué importante es el clamor, hermano. Hoy es el día de clamar. Debemos clamar porque el Señor nos insta, clama a mí y yo te responderé. Da un grito, una voz profunda, con vigor y esfuerzo, aun si es silenciosa, que sea verdad intensa en el momento de mayor necesidad. Y estamos en ese momento en que la iglesia tiene que clamar, porque necesitamos en este año 2025 ver frutos poderosos, ver ciegos que vean, vidas que vienen, corazones transformados, vidas liberadas. Este es el tiempo del clamor de la iglesia. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios,
exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo.